Tuve una lesión directa en mi cabeza. Estaba yendo a alrededor de 65 kilómetros por hora en una moto de 4 ruedas y golpeé mi cabeza contra el pavimento al volcarse. Mi hueso frontal izquierdo se hizo trizas. Después del accidente estuve en un coma por 3 días. Yo había estado conduciendo en esta moto de 4 ruedas con un amigo quien también iba en otro vehículo similar. Nos habíamos propuesto explorar los bosques y nos encontrábamos ya bastante lejos de todo y algo perdidos. Esto ocurrió en el sur de Luisiana y en un área muy rural. Comenzaba ya además a oscurecer y llegamos a un camino asfaltado. Decidimos entonces seguirlo hacia el sur hasta que llegásemos a algún lugar que nos fuera familiar, en vez de intentar rehacer toda nuestra ruta a través de los bosques. Recuerdo que iba adelante, ya que la luz de mi vehículo era más brillante que la de mi amigo, así que tomé la delantera y recuerdo que iba mirando mi velocímetro y me preguntaba cuán rápido podría correr mi moto, que ya iba a unos 65 kilómetros por hora en ese momento. Y recuerdo entonces haber mirado hacia atrás para ver a mi amigo mientras aceleraba, para asegurarme de no perderlo. Y esto fue todo hasta que desperté en el camino con paramédicos y personas en torno a mí. Más tarde, yo supe que había estado recostada en el camino por cerca de 1 hora, porque cuando me estrellé, mi amigo debió seguir conduciendo hasta llegar a encontrar una pequeña casa donde pidió auxilio. Los servicios de emergencia más cercanos se encontraban a más de 30 kilómetros y después de ser puesta en la ambulancia se me hizo más difícil alejarme y volver a mi inconsciencia, porque como contaré, todo transcurrió estando yo inconsciente. Y yo me esforzaba por volver a vivir la experiencia que contaré y lograba fácilmente quedarme dormida mientras viajaba en la ambulancia, pero aún así no conseguía volver a tener esa tan buena sensación de tibieza y de elevarme, a la cual me referiré a partir de ahora. Lo que yo sentía era que comenzaba a flotar hacia arriba y que me alejaba, pero no flotando como solemos imaginar. En realidad yo me encontraba en una especie de tibio y oscuro lugar que se sentía sorprendente y muy bueno, y parecía que estaba siendo llevada hacia otro lugar, a un lugar desde el que emanaba una luz. No necesariamente digo que era una luz al final de un túnel, porque me parecía que en realidad estaba yendo con ansias hacia esa tibieza y mientras más la sentía más deseaba ir. Yo me di cuenta entonces de que probablemente estaba muriendo y lo sabía, pero es que se sentía muy bien y era lo que deseaba y nada más sinceramente me importaba. Mientras tanto, cerca de mi cuerpo, una señora estaba diciendo mi nombre con una voz muy chillona y realmente sentía que me estaba molestando porque cuando decía mi nombre era como si ella me atrajera de vuelta a mi cuerpo. Yo tuve esa sensación tibia mientras me alejaba del cuerpo, me veía a mí misma caída también en el camino, con un círculo de personas que me habían rodeado. Estaba intentando quedarme en esa realidad oscura y tibia, en la cual tan bien me sentía, pero también era consciente de lo que ocurría en el mundo. Entonces pude verme y escucharme a mí misma, a mi cuerpo,
quejándome por el dolor y me preguntaba por qué estaría mi cuerpo diciendo eso si es que yo ya no sentía ningún dolor. Entonces comencé a oír a uno de los técnicos médicos de emergencia, quien decía: debe haber una lesión de columna, voy a tener que cortar la ropa. Y con esas palabras me pareció haber sido abruptamente succionada nuevamente hacia abajo y hacia adentro de mi cuerpo. Yo soy una persona muy modesta, y que mi ropa fuera cortada frente a todo un grupo de extraños fue uno de mis peores sueños hechos realidad. Yo estaba de vuelta en mi cuerpo y sentí ese distintivo frío de las tijeras deslizándose por ambas piernas, e incluso recuerdo haber pensado: mis tejanos favoritos. Y tan pronto como el horror de que mis ropas fueran destrozadas pasó, recuerdo ser capaz, incluso deseándolo, de poder volver hacia aquel tibio lugar y comenzar nuevamente a subir. Entonces comencé a hacerlo, y esta dama volvió a decir mi nombre y a decir: Lacey, permanece con nosotros, querida. Y a mí me sonaba como uñas rasguñando un antiguo pizarrón, pues parecía succionarme de vuelta a mi cuerpo, fuera de esa tibieza y lejos de donde yo realmente deseaba ir. Y yo no vi a nadie, no vi a espíritus, ni a Dios, ni a Jesús. Sentía como si hubiese estado viajando, pero por mi cuenta, hacia algún lugar, y que si yo seguía avanzando, si así lo decidía, más cosas iban a ocurrir. Pero también sentía que la gente allí en el suelo me hablaba, y esto era una disrupción, un obstáculo para eso, para seguir el viaje. Así que todo esto parecía, en resumen, como que estuviera en el espacio o en un vacío, pero sin estrellas, mientras me encontraba en ese otro lado. Y había una luz que emanaba desde algún lugar, y mientras más me acercaba a ella, mejor y mejor me sentía, y menos me importaban las cosas relacionadas con la tierra. Más feliz era y más deseaba entrar allí. Y como he dicho, no recuerdo haber visto a alguien, pero aún así no me sentía sola. Es como si ahí hubiera alguien o algo, si es que esto puede lograr entenderse. Solo sé que ese lugar era un lugar increíble, lleno de felicidad y de tibieza, y yo deseaba ir más allá, dentro de lo que fuera, y la vida en la tierra no me importaba. No estuve triste ni tampoco molesta por morir en aquel momento, cuando yo solo tenía 16 años. Ahora, si bien tengo mi mente abierta a todas las religiones, diría que no soy una persona religiosa, sino que soy espiritual. Después de esta experiencia, yo sé que existe algo mayor y más grande más allá de esta vida.